Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Lucila de Ponti, diputada provincial reelecta, referente del movimiento Evita y del peronismo, sobre lo que dejó el balotaje del último domingo, lo que viene en el escenario político nacional, también de la provincia. Lucila, ¿cómo estás? Bien, bueno. Es un decir. Sí, es un decir, una forma coloquial. Entremos directo. Balance de la elección del balotaje. Bueno, obviamente en estos primeros días con tristeza, decepción, porque si bien uno después pensando más en frío y un poco también volviendo al momento en el cual se empieza como a delinear las candidaturas y demás, todos preveíamos que era un escenario muy difícil de ganar para cualquier candidato del oficialismo, fundamentalmente por el contexto económico, después el fragor de la campaña, la capacidad y la voluntad de un candidato muy potente como fue Sergio Massa y el acompañamiento enorme de toda la militancia de los sectores populares y democráticos de Argentina nos llevó a un escenario donde de alguna manera fuimos competitivos hasta el final, ganando las generales, pero bueno, finalmente uno vuelve a esa idea inicial de que realmente era muy difícil que el candidato oficialista reeligiera. Sobre todo yo creo por algunas cuestiones básicas. La primera me parece el contexto económico, donde sobre un periodo bastante largo de al menos estancamiento en términos globales, estamos en un tramo con una inflación muy pronunciada, lo cual afecta de manera muy inmediata y contundente perjudicialmente a todos los sectores de la sociedad, y eso tiene un impacto negativo muy grande. Después, bueno, también me parece que al voto que representaba más un hartazgo o una bronca, que me parece que es un poco lo que expresaba Javier Milei, se le suma con este acuerdo con Juntos por el Cambio un voto más antigobierno, más antiperonista, y bueno, y eso realmente en términos matemáticos inclusive termina siendo muy definitorio, y después quedarán para nosotros, no para nosotros en términos de los políticos, sino para quienes de alguna manera no pudimos lograr que la sociedad eligiera el proyecto que proponíamos, una revisión más profunda, digamos, de qué es lo que ha sucedido con la representación social y política en Argentina. ¿Te parece que en términos de muchos votantes que eligieron a Milei por hartazgo, por la inflación, que es una situación muy angustiante, casi una situación asfixiante, no se imaginan lo que viene? Porque se habla ya de una inflación de 20-30% mensual por varios meses. Eso va a generar un descontento seguramente, ¿no? Sí, mira, yo lo he dicho en repetidas ocasiones y me parece que hay que seguir insistiendo en un análisis en el cual no es, me parece, asimilable en un 100% el proyecto político y económico de Javier Milei con el conjunto de personas que lo votaron, mucho menos con estos 14 millones de personas que lo votaron, donde me parece que hay algunos objetivos y algunas políticas que se van a implementar que evidentemente son difíciles de comprender para la sociedad en términos de sus impactos y de sus efectos, y que en realidad lo que termina generando una mayor identificación es, por un lado, esta idea de lo nuevo frente a una clase política más tradicional, de soluciones simplistas o mágicas frente a problemas que son muy complejos, como esto de hablar de la dolarización para responder a la inflación rápidamente y resolverla de un momento para otro, pero esto que vos decís sabemos que va a tener consecuencias muy profundas y muy nocivas, sobre todo en la economía doméstica, en el bienestar de cada una de las familias argentinas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que hacer una distinción y en este sentido respetar por supuesto el voto de las mayorías, pero también estar preparados, digamos, para ir atravesando los procesos que vienen, ¿no? Que van a ser complejos porque queda un escenario también fragmentado, donde el presidente que llega no tiene las mayorías parlamentarias para hacer muchas de las cosas que quiere hacer, donde tiene una impronta, digamos, o una actitud en la cual uno hoy tiene muchas incertidumbres respecto de qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato. Tú hablabas recién de las promesas incumplidas del Frente de Todos en términos del bienestar económico, la situación de la inflación. Ahora, ¿qué falló en el dispositivo político en estos 4 años para llegar a esta situación? Parece que excede por mucho la cuestión económica, ¿no? Sí, a mí me parece, digamos, como que tiene que haber dos dimensiones fundamentales para que el peronismo pueda pensarse de cara al futuro. Por un lado, esencialmente, ¿qué representamos nosotros en términos sociales, ¿no? Y hace mucho
que algunos venimos diciendo que la sociedad argentina se ha transformado, que el mundo del trabajo se ha transformado y que hoy no podemos pensar en un peronismo equivalente al peronismo de Perón, digamos, al mediado de los años del siglo XX, en los años 40, cuando surge nuestro movimiento, porque la sociedad argentina era distinta, el mundo del trabajo era distinto y tenemos que construir las herramientas de representación institucional y de representación política para este nuevo mundo de los trabajadores, donde tenemos al menos un 40% de la población económicamente activa por fuera de la inscripción salarial, del acceso a derechos, y que eso requiere también poder adaptar y poder reformular nuestro programa político en diálogo y en escucha permanente con la sociedad. Eso me parece que es algo ineludible para el peronismo. Y que, perdón, antes de pasar a la segunda dimensión, ¿qué le podría ofrecer el peronismo a ese nuevo mundo del trabajo? Un peronismo remixado, reseteado. Bueno, me parece que nosotros estamos ofreciendo por un lado una representación o un intento de representación de esos sectores. Algunos compañeros y compañeras del peronismo venimos intentando dar ese debate, pero me parece que hay que profundizar mucho más en términos de cuáles son las propuestas y cuál es la representación concreta que nosotros queremos construir con esos sectores, de la mano de esos sectores, ¿no? Y eso requiere un nivel de escucha mucho más grande que el que hemos tenido hasta ahora y de comprensión también de la situación espaciotemporal en la cual estamos. Y después me parece que en términos políticos, digo, lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández, al cual se llegó con muchísimas expectativas, quedó muchas veces entrampado en sus propias discusiones irresueltas, ¿no? En por ahí no poder terminar de sintetizar esto que sí creo que se empezó a sintetizar con la figura o con la convocatoria de Sergio Massa a un proyecto de unidad nacional que refiera a poder acordar un programa de desarrollo para la Argentina, que tiene que ver con resolver muchas cuestiones que a veces elegimos no discutir, pero que son indispensables, que es la macroeconomía, la restricción externa, el problema del mundo del trabajo, la seguridad, digo, una agenda de temas que hoy la sociedad nos está pidiendo imperiosamente que se puedan resolver desde la gestión del Estado. Y bueno, y por otra parte, digo, poder también pensar en cómo este proyecto de desarrollo de Argentina se logra y se camina sobre esto con un mayor nivel de igualdad y de justicia para todos los ciudadanos, que creo que es fundamentalmente lo que no tiene el proyecto vencedor del pasado domingo. Recién hablabas de Massa, ¿lo imaginás en esta nueva etapa que se viene, tratando de articular o siendo una especie de protoconductor del peronismo? ¿Ves una cosa más horizontal? ¿Cómo te imaginas lo que viene? En términos de liderazgo, ¿no? Sí, me parece, yo no quiero anticiparme a lo que va a suceder. Ahora creo que Sergio Massa es un compañero indispensable para lo que viene, que realmente lo que él ha logrado expresar en términos de la posibilidad de cómo encarar el futuro de la Argentina nos dio a todos los militantes y los compañeros, no solo del peronismo, sino de otros sectores, la posibilidad de poder pensar realmente en un futuro en el cual Argentina supere un gran periodo de estancamiento que tiene que ver con la discusión de la grieta, que tiene que ver con una conversación pública inhabilitante de acuerdos, y que eso generó un gran estancamiento en Argentina para la economía, para la política, y me parece que quienes también venimos de las nuevas generaciones tenemos que sumarnos a esto. Lamentablemente vamos a tener, creo, un periodo de 4 años difícil, que es lo que se avisora de acuerdo a lo que se puede escuchar por parte del presidente electo, donde quizás volvamos a vivir nuevamente en una discusión sin posibilidad de acuerdo constante, porque muchas de las cosas que se están planteando van a ser resistidas por la sociedad porque van a generar mucho malestar, y lamentablemente creo que nos perdimos una oportunidad. Pero es lo que nos toca transitar porque es la decisión que ha tomado el pueblo argentino y lo vamos a hacer con todo el respeto democrático. Parece inclusive que va a venir una etapa de grieta todavía más recargada, una atmósfera más espesa, inclusive eso con movilización, bueno, lo dijo Macri en esta semana, ¿no? Como inclusive alentando movilización de grupos civiles a favor del gobierno. Se viene una situación muy conflictiva, por eso, ¿no? Sí, nos dejamos llevar por las irresponsables palabras del expresidente Macri, que evidentemente es una persona a la cual nunca ha tomado dimensión o nunca le ha importado las consecuencias de sus palabras, porque no es la primera vez que hace declaraciones que son absolutamente nocivas en términos de la paz social para el conjunto del pueblo argentino. Si el camino va a ser ese, sí, evidentemente vamos a transitar 4 años de una discusión muy profunda, de una conflictividad social que lamentablemente va a ser inevitable si se da de esa manera.
quiero pensar que también la sociedad argentina está un poco cansada y que lo que eligió tiene que ver también con poder buscar algún camino de estabilidad y que pueda lograr que eso prime, pero siempre con el respeto de los derechos. A ver, nosotros no podemos, como representación de ese otro 44%, dejar pasar cuestiones que tengan que ver con la conculcación de derechos adquiridos, porque eso va a generar malestar y va a generar perjuicios al conjunto de la sociedad. Y lamentablemente, si eso sucede, vamos a estar dando esa discusión. Lucilena, después del 2015, elección que gana Macri, el peronismo tuvo una etapa de divisiones en dos sectores. Eso se reagrupó en el 2019. ¿Ves que ahora puede darse una nueva división del peronismo entre sectores que colaboren con Milei, sectores que quedan con una posición más confrontativa? Mira, veo difícil, obviamente no imposible, que haya una colaboración, digamos, con las ideas que viene planteando Javier Milei, porque son de alguna manera muy perjudiciales, no solo para la sociedad, sino también, por ejemplo, para la administración de las provincias y los municipios. Bueno, incluso las últimas declaraciones respecto de la inversión en obra pública y cómo esto se va a ver afectado, digo, tienen consecuencias directas y muy concretas sobre actores políticos del territorio, ¿no? Entonces ahí me parece que va a haber una situación difícil. Yo creo que sobre todo el peronismo, pero todos los sectores políticos, sociales, económicos que adhieren a un proyecto democrático y de justicia social, tenemos que darnos la tarea de poder pensar y discutir cómo queremos transitar la nueva etapa para no cometer los errores del pasado, pero sobre todo para volver a ofrecerle al pueblo argentino un proyecto que convoque y enamore a la construcción de ese país que no nos resignamos a pensar que puede ser posible. Una Argentina que crezca y se desarrolle sostenida sobre sus capacidades económicas, sobre sus riquezas, sobre sus bienes comunes, pero que busque siempre la igualdad y la justicia para el conjunto de su pueblo. Yo creo que esa es nuestra tarea fundamental, que esa es la tarea también de las nuevas generaciones del peronismo y de la política que cree en la democracia como camino para construir esta Argentina, y me parece que tenemos que estar fundamentalmente comprometidos con eso. ¿Te parece que además de ese reseteo programático tiene que venir también una renovación generacional del peronismo, ¿no? Sí, hay como una generación ya que está en retirada, parece, ¿no? Nosotros lo venimos también planteando incluso desde el escenario electoral provincial y local, que entendemos que es también tiempo, es la hora de poder permitir, bueno, incluso lo dijo Sergio Massa en el discurso con posterioridad a las elecciones, de permitir, digamos, esta transición generacional donde vayan adquiriendo un mayor protagonismo quienes pueden también permitir esta renovación programática y esta actualización doctrinaria que creo que el peronismo necesariamente requiere. Me parece que es saludable que suceda esto, que hay una generación que fue protagonista, que nos dio excelentes años desde la gestión del Estado y otros no tan buenos, pero me parece que es imperioso ir hacia una nueva etapa. Y te hago la última, pensando en el peronismo santafesino, ¿qué significa esta derrota de Massa? Porque había una expectativa de que eso también sirviera para reagrupar fuerzas acá, y pensando en lo que viene, en el cual el peronismo está en minoría en diputados, en minoría en el Senado, perdió casi todas las intendencias. ¿Qué etapa viene acá? Mira, viene una etapa de rediscutir y reordenar, pero sobre todo me parece que lo importante es que viene una etapa en la cual el principal valor va a ser el compromiso social y militante que cada uno de los referentes y de los sectores políticos tengamos, porque como vos decís, estas sucesivas derrotas que han quitado un poco o han reducido los espacios de representación institucional nos dejan con lo esencial de la política, que es efectivamente cuál es nuestra militancia concreta, qué intereses defendemos, por qué derechos peleamos, qué batallas vamos a dar y sobre todo cuál es la propuesta organizativa que después queremos que se materialice en un programa de gobierno. Me parece que eso es saludable porque nos permite reconstruir el peronismo que viene para Santa Fe de abajo hacia arriba, dándole un protagonismo fundamental a la militancia y a la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo me parece que la palabra fundamental es escuchar, ¿no? Y situarse, ¿no? No podemos seguir obstinados en repetir ideas o en repetir recetas que creo que en un punto han fracasado y que esto también es el resultado de eso. Lucila, gracias por venir. No, gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo.